Volvemos para contarles que es noticia Venezuela. Hay varios hechos que han sido reflejados en la más reciente encuestadora del mes de noviembre de la casa consultora ICS. Aquí tenemos a su presidente, de una vez me voy con él para el análisis. Ronald Sánchez, aquí está con nosotros para desmenuzar todo eso que le ha contado la gente. Ronald, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. A usted muchas gracias. Hay varios ítems sobre los que ustedes preguntaron. Quiero comenzar por un tema que le preocupa al pueblo venezolano y especialmente tiene repercusión hacia afuera, y es el consumo de los alimentos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo fue primero que ustedes lo preguntaron? Sí, bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la gente que nos ve por las distintas plataformas y especialmente a aquellos compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y nuestra página web, que la pueden visitar para descargar nuestros estudios de todo el año 2017. Este es un estudio de noviembre, ¿no? Sí, este estudio se realizó del 17 de noviembre al 30 de noviembre y es bien interesante en función de qué es lo que se determina allí, cuál es el principal hallazgo. Por los distintos medios de comunicación y a través de distintas matrices de opinión, se ha intentado decir que en Venezuela existe una crisis humanitaria. A través de este estudio se demuestra que no existe tal crisis humanitaria. ¿Venezuela existen problemas de índole económico? Sí, es una realidad, existe una crisis económica. ¿Hay problemas con los medicamentos? Existe problema con los medicamentos, con transporte, con distintos sectores. Pero la realidad concreta es que en este momento en Venezuela no podemos hablar de una crisis humanitaria. En ese sentido, sacamos a colación un artículo de unos planteamientos de un relator especial de las Naciones Unidas, el señor Alfred de Salles, quien afirmó en una visita que hizo a Venezuela, estuvo unas semanas acá, en que en Venezuela no existe tal crisis humanitaria. En el presente estudio encontramos lo siguiente, que es el tema de la ingesta de los alimentos. Cuando le preguntamos a la opinión pública si regularmente toman su desayuno, su almuerzo y su cena, encontramos indicadores bien interesantes. Ante la pregunta, ¿usted desayuna regularmente todos los días? Sí, el 92,2% de los entrevistados afirma que regularmente desayuna. Igualmente, a la misma pregunta de si almuerza, el 97,2% de las personas afirmaría que regularmente almuerza. En el sentido de la cena, el indicador baja un poco y llega al 89%. Pero también quisimos preguntarle a la gente si toma una merienda entre comidas y encontramos que el 54% de las personas regularmente estaría tomando una merienda entre comidas. Esto desmonta totalmente la matriz de opinión de que en Venezuela actualmente existe una crisis humanitaria. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental o cuál es el programa gubernamental que ha logrado paliar, y hay que decirlo, la importante espiral inflacionaria, especulativa, que existe en el día a día en la calle, pues donde la gente toma de forma referencial un portal web que se llama Dollar Today y de una forma sin lógica aumentan los precios? Pero volviendo al tema de cuál es ese programa, es el CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. En este estudio se revela que más del 80% de la población en Venezuela habría sido tocada, habría sido alcanzada por el programa de los CLAP. Eso potencialmente estamos hablando de más de 25 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa de los CLAP ha llegado a la gente y no solamente entre los estratos más desposeídos, sino que también se ha incorporado dentro de la clase media, porque fue una demanda esencialmente de la clase media. La clase media pidió sus CLAP y el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para que esta política llegue también a la clase media. Ronald, con respecto a la primera parte, la primera lámina, ¿fue también consultado distintos sectores de los estratos sociales en Venezuela? Sí, es que las encuestas se aplican por género, por estrato social. La idea es no abarcar solamente un segmento de la población, sino todos los segmentos, desde aquel que percibe un recurso económico, digamos, limitado, hasta los sectores que tienen más capacidad económica. Y el panorama general es que en Venezuela no existe una crisis humanitaria en cuanto a lo que implica la ingesta de alimentos. Hay dificultades para conseguir los alimentos por la guerra económica inducida, entonces te entiendo, este es un punto importante para concluir, pero no se puede suponer que por ello haya una crisis humanitaria, que ese ha sido, de hecho, la postura permanente de la oposición para generar una intervención internacional. Con respecto a ello, ¿qué más preguntar? Hay que poner los puntos sobre las IE. ¿En Venezuela existen problemas económicos? Sí existen problemas económicos, pero llegar al punto de hablar de una crisis humanitaria que implique
doblegar la soberanía de un Estado-nación, eso es otra cosa. Y a través de ese estudio y esos planteamientos de este comisionado de las Naciones Unidas, queda totalmente desestructurado el principal argumento opositor de cara a las mesas de diálogo. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. De cara a ese punto de la agenda donde dicen que se debe permitir un canal humanitario para que ingresen alimentos e ingresen medicinas. Ahora bien, con respecto a la economía nacional, hay algo importante que quiero preguntarte. El 55% de los encuestados dice que confía en que mejorará, un 40% dice que no, un 5% dice que no responde. ¿Qué nos cuentas de este resultado? El 55% de la opinión pública en Venezuela considera que la economía va a mejorar, debe mejorar. ¿Por qué? Porque confluyen varias variables. La primera, el precio del barril de petróleo. Recordemos que ya la semana pasada el precio de la canasta OPEP llegó a los $60. La canasta venezolana se cotiza por un precio un poco menor, pero el hecho es que ya el petróleo no está en un rango de los $20-30 como en su momento lo estuvo. Y eso le permite al gobierno tener una mayor capacidad de hacer ajustes económicos. Ese es el primer elemento. Segundo elemento tiene que ver con un carácter emocional, que es que la personalidad, los patrones conductuales del venezolano son optimistas. El venezolano es una persona trabajador y entiende que a través de su esfuerzo puede mejorar la situación. Y el tercer elemento en cuanto a lo económico es que se entiende que todo el tema de la especulación y parte del acaparamiento responde a ese factor externo que es esa página Dollar Today, y que la gente entiende que en su momento, en el corto mediano plazo, esa distorsión debe ser subsanada por el bien de todos los sectores, no solamente del sector opositor, de los ninis y del sector chavista. Es un tema estructural de toda la población. De toda la población. En cuanto a la recuperación, que es un segundo paso que veo que ustedes han preguntado, 55% confía en que el presidente Nicolás Maduro es la persona indicada para sacar adelante la economía. Es el 55%, que es un porcentaje bastante alto con respecto a esta coyuntura económica. El 8% cree que puede ser la Mesa de la Unidad Democrática, si es que todavía existe la Mesa de la Unidad Democrática, eso realmente no lo sé. Y el 31% no tomó partido. Sí. Cuando se habla del tema de la confianza, porque esto es un tema de la confianza, donde el electorado está midiendo cuáles son las acciones de un lado y del otro. En cuanto al tema de la MUD, se ha enfocado en un tema fundamentalmente de divisiones, de peleas por curules, por espacios, por recursos hasta en algún caso, y la opinión pública identifica que por allí no hay propuesta concreta. En el caso del gobierno se identifica el tema de los CLAP, el tema de programas como el arco minero. Entonces la gente ve como que hay iniciativas del lado gubernamental y que hay acciones y que hay una propuesta concreta de gobierno. Ahora, ¿qué es importante decir? Que el principal elemento que pudiese poner en juego la continuidad del proceso radica en la capacidad que tenga el gobierno de controlar la especulación, de controlar el acaparamiento y la inflación. En términos concretos, si la economía mejora, con toda seguridad el proyecto revolucionario tendrá continuidad en el tiempo. Si la economía desmejora, ese factor de distorsión económica es lo único que puede alimentar e inyectar vitalidad a la oposición. Si la economía mejora, Tatiana, la oposición desaparecerá como una opción de gobierno en Venezuela. ¿A qué crees que se debe que un 31% no tomó partido? No respondió, entiendo, al no tomar partido, no dice si es el presidente o si es la MUD o no ofrece ninguna respuesta. Parte de ese sector niní, en su momento pudiésemos identificarlo que estuvo como partidario del sector opositor, pero ante esa desintegración de la MUD y la falta de propuestas concretas, se decantan ya no por una participación o un reconocimiento hacia planteamientos de la MUD, sino que toma un distanciamiento y progresivamente, como en su momento ocurrió con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, comienza a acercarse al gobierno. Y por eso encontramos esos resultados, de que existe un voto de confianza de la ciudadanía en Venezuela, de que sea este gobierno, de que sea esta gestión la que emprenda los cambios que permitan dinamizar la economía nacional. Ese es el resultado. Y vamos ahora a las elecciones municipales. Quedan muy pocos días para que se realicen estas terceras elecciones en 2017 en Venezuela, las municipales. El 90% preferiría al Partido Socialista Unido de Venezuela en cuestión de por quién se iría a votar, y el 10% a la Mesa de la Unidad Democrática. En efecto,
hay que hacer un análisis bien concreto sobre cuál es el escenario electoral. Vamos a empezar por el lado opositor. La oposición se puede caracterizar con una ecuación: abstención, abstención y participación. ¿Cómo sería eso? Abstención: no participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y su no participación se convirtió, más la participación aplastante del pueblo venezolano, en una victoria para el gobierno y aquellos sectores que están en contra de la violencia. Participaron en las elecciones para gobernadores y de una u otra forma obtuvieron unas gobernaciones donde, es importante decir, Acción Democrática, un partido del bipartidismo tradicional, se convierte hoy en la principal fuerza de oposición, desplazando primero Justicia y los otros sectores. Vuelven acá con las elecciones, que faltan 4 días para la escogencia de los alcaldes, y deciden no participar. ¿Con miras a qué? De intentar salvar el capital político que les queda de cara a los comicios venideros, a las presidenciales del año que viene. ¿Por qué? Porque no pueden presentarse ante su electorado con 3 sucesivas derrotas aplastantes y victorias. Pero Ronald, igual sí se están postulando. Claro. Miren, hoy recuerdo, pasé por una zona de Caracas, opositora de manera tradicional, y están los carteles, vi más de 3 candidatos, no aparece el partido, no aparece Voluntad Popular, no aparece COPEI, no aparece Primero Justicia, pero sí son los referentes de la oposición local en Venezuela, así que sí participan. Lo que hicieron fue intentar de salvar las tarjetas, pero en Venezuela hablamos de una figura que se llama como gallo tapado, que es que postularon a actores de la oposición sin vincular las tarjetas de los partidos, pero sí hay actores de la oposición. Pero ¿qué ocurre con esos actores de la oposición? Que ante una falta de proyecto concreto, ante las profundas divisiones, ante una falta de dirección política específica, la gente ha optado por mirar desde la distancia, deciden simplemente observar y entender o intentar entender cómo es ese proceso de no ir a las elecciones, pero participar también del diálogo. Entonces hay unas profundas contradicciones dentro del lado opositor que hacen que este sea el resultado del próximo domingo. Esta va a ser la foto. El 90% de las alcaldías van a estar del lado del PSUV y de sus aliados, y solamente un 10% dentro de los sectores que de una u otra forma en estas elecciones apoyan a la oposición. Sí, ahora, con respecto a esa lámina, permíteme, sí, te planteo una pregunta. ¿Todos los encuestados respondieron? Porque veo aquí hay un 100%. Hay un porcentaje de indecisos que es parte de ese voto utilitario, que aún no se decanta si por participar o jugar a la abstención o de ir a los comicios, porque es importante, y aquí me gustaría citar las palabras del director general de investigación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, el señor Israel Camero, quien decía que la abstención está íntimamente vinculada a la falta de credibilidad de los actores de la oposición, y lo dice un propio actor de oposición. Ahora, aunque Venezuela no es un país que se caracterice por el abstencionismo electoral como sucede en la mayor parte de naciones latinoamericanas. En lo absoluto, en Venezuela existe una cultura de la participación, porque entienden que la mejor forma de dialogar es a través del voto y no a través de la violencia. Ahora, también cuáles son los factores que favorecen al gobierno, y esto es importante decirlo, son 4 elementos. El primero: el gobierno asumió las banderas del cambio para sí, es decir, lo que decía en su momento el presidente Chávez de la revolución en la revolución, el presidente Maduro lo asumió como bandera de cambio a lo interno. ¿Cómo se traduce eso? El combate a la corrupción. El hecho de que más de 70 gerentes estén actualmente presos por actos de corrupción en la estatal PDVSA, eso ha hecho que dentro de la opinión pública se dé un reconocimiento a la lucha contra la corrupción. Eso implica un aumento de las tendencias o de la tendencia electoral o el favoritismo de la opinión pública hacia ese partido. En términos de confianza. En términos de confianza. Dos, el accionar de los CLAP a través de la figura de Freddy Bernal y otros actores que realmente han logrado que ese programa llegue a la mayoría de los sectores del país a nivel nacional. Y el tercer elemento, que es muy importante, es el tema de la cohesión del partido. O
sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los distintos sectores que lo apoyan han jugado de forma monolítica a un proceso de cambio, a un proceso en el corto, mediano plazo que convierta a Venezuela en una pequeña o mediana potencia regional. Esos elementos más el elemento petrolero han generado una tormenta perfecta que permitiría, y esto es muy importante decirlo, que en las elecciones previstas para el año que viene, la tendencia actual es que sería reelecto el presidente Nicolás Maduro frente a cualquier actor de opositor que la Mesa de la Unidad Democrática o su variante que pudiese surgir en cualquier momento lance a la palestra electoral. Y allí es importante para más adelante, cuando tengamos el resultado de las municipales, ver ese mapa político interno, que muy probablemente puede quedar como lo has planteado, como lo ha dicho tus encuestados. Claro, es que la gente, más allá del tema de cómo queda la distribución, que en efecto todos los indicadores apuntan a que va a ser el gobierno el que va a obtener aplastantemente la mayoría de las alcaldías, la gente sigue pidiendo, tanto a un sector como al otro, que confluyan esfuerzos en función de solucionar la variable económica. Si la economía mejora, insistimos en este tema, va a haber continuidad y profundización de todos los proyectos sociales del gobierno. Si la economía desmejora, ese es el único oxígeno que tiene actualmente la oposición ante un escenario de incertidumbre y falta de liderazgo. Tendrán que saber leer toda esa exigencia, toda esa necesidad del pueblo por diálogo, por paz, por tranquilidad política y económica. Exacto. Muchas gracias, Ronald. Un placer por desmenuzar aquí en Noticias de Telesur esta encuesta. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes también gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticia. Así finalizamos. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 de la noche, hora local, aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.